Elección 2021, un espacio donde podemos ver de viva voz las propuestas de los candidatos rumbo a elecciones 2021. Exactamente las palabras que hoy vamos a presentar van a ser a través del candidato de la coalición Sí por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, quien va a la presidencia municipal de la capital potosina, y cual me da mucho gusto saludarle esta tarde, candidato. Muchas gracias, Lucy, con el gusto de estar aquí contigo en Pasión por la Radio, encantado como siempre. Y bueno, pues ya habíamos platicado alguna ocasión a través de la línea telefónica, las actividades que ha realizado, pero antes, candidato, yo quisiera que usted nos comentara quién es Enrique Galindo Ceballos. Claro, con mucho gusto. Mira, y me da más gusto venir por acá porque yo soy de acá, de estos rumbos. Yo nací aquí en la calle 19, cerca de aquí de Pasión por la Radio. Tengo 54 años, todos estos fueron mis rumbos. Estudié en la Dionisio Zavala, está un poquito más adelante, estudié la secundaria, y luego me fui a la prepa universitaria, la prepa 3 de la universidad, y luego entré a la Facultad de Derecho. Soy abogado, como sabes, estudié la maestría en política criminal aquí también en la Universidad Autónoma, y bueno, pues tengo 3 hijos, me la he pasado bien en la vida. ¿Cómo ves? ¿Cómo va, candidato? Ya faltan pocos días para concluir este proceso electoral 2021. Han pasado días importantes donde usted ha caminado, ha tocado puerta por puerta, ha estado también acompañando al candidato de la coalición Sí por San Luis rumbo a la gobernatura, Octavio Pedrosa Aitán. ¿Cómo ha encontrado a la gente? Fíjate que nos hemos encontrado de todo. Yo te diría que en mi caso he encontrado muy buena aceptación, una gran calidez, la gente te ve bien. En mi caso, insisto que hay muy buena aceptación de la candidatura, pero la gente te reclama cosas. Unas las que son sus necesidades básicas y otras las de la política. De las necesidades básicas hay 3 temas dominantes: inseguridad, falta de agua y movilidad, el tráfico terrible que hay hacia la zona industrial y de regreso. Y de los reclamos políticos, la gente te dice, y entiendo que tiene razón, pues que no regresas, que nada más vas a pedir el voto, que cumples y no prometes, que haces y generas una gran expectativa y no se cumple. Y bueno, es con lo que tú luchas, dándoles respuestas, con ideas, con contenido, y la otra, pues convenciéndolas, ¿no? Diciéndoles que tú no eres un político igual, que eres diferente, que comprometes tu palabra a regresar, a cumplir con las acciones que estás ofreciendo. Y entonces ese es el reto, más la pandemia, ¿no? Que te ofrece digamos, un esfuerzo mayor para poder llegar a la gente. Yo estoy caminando de 3, 4, hasta 5 horas al día, tocando puertas, hablando con la gente, convenciéndolos, yendo a los lugares de los problemas, denunciándolos también, ¿por qué no? Y bueno, creo que nos ha ido muy bien, Lucía. En esta parte y iniciando por partes todo lo que has recorrido, en esta parte, candidato, y que nos están escuchando también en Villa de Pozos, en la delegación La Pila, en Bocas, ¿cómo has encontrado todos estos 3 puntos y sobre todo hoy, como tú lo comentas, la situación de la pandemia? Sí, mira, yo te diría que el tema de la seguridad pública es un tema transversal. A mí me lo dicen en Pozos, La Pila, Bocas, Escalerillas, o en el club de golf, o en el barrio de Tequis, o en el barrio de San Sebastián, existe el reclamo. Prácticamente toda la ciudad, toda la capital, tiene un problema de inseguridad. La gente te lo dice. Te comparto que hay varios niveles de la inseguridad. Hay quien te dice, lo más grave y preocupante es el tema del pandillerismo. Pero y luego les pregunto yo a los chavos banda, ¿cómo se sienten? Y te dicen que inseguros. Y ellos te dicen, no, es que a veces anda por aquí gente armada, nos intimida. O sea, hay varios niveles. O quizás el tema dentro de la inseguridad que más ha dominado es la violencia contra las mujeres. Las mujeres se sienten altamente vulnerables en la vía pública, en el transporte público, camino a sus trabajos, de regreso a sus casas. Y bueno, tú te toca o nos toca a nosotros, los que estamos haciendo política, escucharlas, entenderlas, hacerles ofrecimientos puntuales de cómo lo vamos a resolver, y creo que ahí está el reto.
Pero, como tú lo preguntas, ¿qué pasa en esto en el marco de la pandemia? Pues la gente empieza a salir un poco a la calle. La pandemia fue un reto mayor no solo de salud, generó otras crisis, como tú sabes, generó desempleo, también es un problema, generó inseguridad, porque la gente que no tiene que comer, que no tiene actividad laboral, pues alguna se va por el camino del delito. Entonces se incrementaron los índices delictivos y obviamente todo corre y está corriendo alrededor de lo que sucede con la pandemia. En esta parte, y como lo comenta usted, primero la seguridad. Vámonos en ese mismo camino. ¿Qué les diría hoy a los elementos de seguridad pública municipal de la capital potosina? ¿Por qué votar por Enrique Galindo? Bueno, mira, te diría que los han maltratado, no les han dado el lugar que se merecen, y va en varios sentidos. De hecho, es una policía pequeña, se quedó muy pequeña, y ahí hay que invertir muy fuerte para dos cosas. Para darle su lugar al policía, hay que darle muchos satisfactores, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vivienda, sueldo, estímulos laborales. Es un paquete de cosas, no solo es el sueldo. Y yo hoy me comprometería con ellos a que recibieran todas estas prestaciones. Por otro lado, uno mismo tiene que promover la dignificación, no solo con estas propuestas, sino dándoles un lugar en la jerarquía municipal, dándoles un espacio, reconociéndolos. Han pasado años y no se les volvió a reconocer el aniversario, el día en que se festeja el Día del Policía, y hay que traerlos a la escena política, a la agenda pública municipal, como uno de los servidores públicos que más entregan a la ciudadanía. Porque si no lo hacemos nosotros, la gente difícilmente conoce lo que hace un policía. ¿Se han acercado a ti? Sí, claro, se han acercado a mí, debo decirlo, y lo denuncio en este espacio, que además no lo he hecho. Se acercan a mí, van amenazados, van intimidados, les dicen que no me vean, que no estén cerca de mí. Sí lo han hecho, tengo testimonios, por supuesto protejo la identidad de ellos. No han sido pocos, más de 300 han estado conmigo en un ejercicio de denuncia, porque los han presionado, los ponen a hacer trabajos que no les tocan, no les dan uniformes, no les dan prestaciones, y además en lo político, si muestran algún favoritismo conmigo, prácticamente los están castigando. Esa es la manera en la que están gobernando. Es correcto. No solo en seguridad pública, vimos esta semana las denuncias contra el ayuntamiento porque han despedido a una gran cantidad de gente que no simpatiza con el proyecto del anterior alcalde o con el alcalde de licencia. Y yo me recuerdo algo, Lucy. Así empezó la alcaldía el señor Gallardo. Yo parece que están repitiendo la historia y me parece que eso es bastante reprobable. Y muy difícil, digo, para todos los trabajadores. Porque vuelve a atentar contra el municipio y contra los potosinos. Es decir, debe haber un servicio civil de carrera en el municipio, hay que premiarlo, hay que cultivarlo, pero si ellos no lo están haciendo, pues me parece que están rompiendo con una de las estrategias más importantes de los gobiernos modernos, que es el servicio civil de carrera. Candidato, hoy en la mañana veíamos que andaba ahí con el candidato a la gobernatura, Octavio Pedrosa Gaitán, y en este tema, el deporte. ¿Cómo va a estar el deporte, la propuesta que trae Enrique Galindo Ceballos? Mira, yo he estado acordando con Octavio este tipo de temas, porque yo me he reunido con varias organizaciones de deportistas de diferentes disciplinas, y algunos te dicen, es que no vemos al municipio promoviendo el deporte. Hay otros que te dicen, lo vemos muy parcializado, o sea, con puros cuates y amigos. Lo cierto es que desde el municipio, mi visión del deporte es que debe promover la popularización del deporte, es decir, muchas actividades deportivas en las colonias, las comunidades, en los ejidos, en la zona rural, y que haya más jóvenes, hombres y mujeres, niños, adolescentes, en actividades deportivas, mucho más. Entre más niños estén participando en ello, pues los alejamos de las drogas, del vicio. Mira, hoy, festejando el Día del Niño, vengo de clausurar un torneo infantil de fútbol y me da mucho gusto eso. Vengo de Prados de San Vicente, donde también hubo un encuentro de niños por el Día del Niño, pero con actividades deportivas. Aquel niño que trae un balón, que trae un pincel, que le gusta leer, que le gusta escribir, lo estamos blindando contra temas de adicciones y de delincuencia.
Vamos a un corte y regresamos más con esta entrevista con el candidato de la coalición Sí por San Luis. Siga mandando sus mensajes, recuerde a través de 89.3 de FM San Luis Potosí. Además, bueno, pues tenemos las diferentes plataformas digitales. Escríbanos y regresamos. San Luis, elecciones 2021. Regresamos. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a diputados federales de la coalición Va por México. San Luis, elecciones 2021. Continuamos. Y gracias a toda la gente que se está comunicando a través de la frecuencia modulada 89.3 de FM. Gracias por escucharnos y a toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales de 89.3 San Luis Potosí Radio. Y esta tarde pues con una entrevista importante, interesante, y siempre lo hemos dicho. Creo que es importante que la gente conozca de viva voz a sus candidatos, que puedan preguntar, que puedan exigir, y también que vean en estos momentos no nada más al candidato, no al partido político, sino a la persona que va a construir durante los próximos 3 años un buen cambio, un buen manejo de los recursos públicos y sobre todo la esperanza de poder arreglar muchos problemas como es la seguridad, el agua, los deportes, las necesidades que hoy enfrenta San Luis Potosí capital. Y un tema importante, candidato, pues es el agua. Claro. El agua, creo que en todo territorio potosino lo están viendo todos los candidatos. Hoy, ¿cómo va a enfrentar esto Enrique Galindo? Mira, te diría que tengo un diagnóstico muy puntual del agua. Hace un par de semanas me recibió el director de Interapas con el afán de primero conocer de primera mano lo que sucede, no engañar, hacer un diagnóstico bien. Y te diría que hay una buena noticia y varias malas. La buena es que sí hay agua en San Luis. A final de cuentas, líquido existe, ya sea en los mantos acuíferos, en la presa, etcétera. El gran problema es la infraestructura. Las malas noticias es que la infraestructura, la red hidráulica por donde llega el agua a las casas, los tubos por los que llegan a las casas, son muy viejos, no tienen mantenimiento, se escapa el 48% del agua. Entonces imagínate, Lucy, si esa agua no se escapara, pues claro que hubiera agua en las casas. Hace muchos años no se invierte realmente de fondo en la red hidráulica y por tanto se ha venido deteriorando. Y esto implica pues un círculo vicioso. Si no hay una red hidráulica que lleve el agua, automáticamente la gente está mal, está incómoda, se le está incumpliendo, pero al mismo tiempo te llega el recibo de Interapas con una amenaza de embargo. Entonces la gente entra en un conflicto de ¿qué hago? ¿Pago Interapas o pago la pipa? Y luego si llueve te inundas. Entonces el agua sí se volvió un problema, pero por falta de vocación de los que administran esto. El organismo está en quiebra prácticamente, el organismo no tiene capacidad administrativa para cobrar todo lo que le deben, pero además con qué calidad moral cobras si no tienes agua. Entonces hay que romper ese vicio. Entonces hay varias cosas que hacer.